fe. Apreciados amigos y amigas, reciban un cordial saludo de este servidor, Pastor Pedro Enrique García Romero. Eh, Estamos justamente cumpliendo con el desarrollo de la visión de Gente Nueva, una congregación que cuando despegó en sus inicios recibió una impartición misionera muy alta y después de muchos años hemos encontrado que pastores que han trabajado con nosotros y que han salido de la iglesia local ahora están eh, compartiendo la palabra en diferentes países. Tenemos el pastor Yamil y su esposa trabajando en Chile, extendiendo el Evangelio del Reino. Tenemos al pastor José Pavón y su esposa extendiendo el Evangelio en Estados Unidos. De igual manera tenemos al pastor Argenis trabajando desde Venezuela. El pastor Wilmer y su esposa Cecilia trabajando desde el Ecuador, pastor José Montoya en el Ecuador. Es un equipo multidisciplinario que en cierta forma dependen de nuestra congregación Gente Nueva y cumplimos con la visión ahí establecida, que nos habló cuando se diseñó como un consejo de Dios de que extendiéramos el Evangelio al resto del planeta y donde quiera que estuviésemos pudiésemos trabajar de una manera armónica. Y con base en ello, pues hemos tomado la determinación de trabajar un libro que nos parece extraordinario, que se llama El Evangelio según San Lucas. Y este Evangelio según San Lucas, en nuestra opinión, es un libro que nos va a enseñar muchísimo y es el propósito de cada pastor que cada semana estemos dando un mensaje hasta agotar completamente el texto del Evangelio según San Lucas. En primer lugar, tendremos al principio de la semana, seguramente, la porción bíblica adecuada, un pensamiento que nos va a orientar, un pensamiento que nos va a orientar cómo podemos nosotros sobre ese pensamiento continuar desarrollando una parte práctica del Evangelio y de esta manera que tanto ustedes como yo podamos crecer. Entonces todos sean bienvenidos y queríamos evidentemente hablar un poco sobre el Evangelio según San Lucas. En primer lugar, entendemos que Lucas era un médico que acompañó al Señor Jesús y a Pablo en su trabajo misionero. Especialmente se constituyó en un amigo de Pablo, en un hombre que estuvo en sus cruzadas que desarrollaba el apóstol Pablo acompañándole y no dudo que con su medicina, con su conocimiento de esta práctica importante en la época, eh, fue de gran ayuda para Pablo. Y de hecho, pues Pablo hace mención de él en varias citas de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y de igual manera, Lucas como médico, considero yo que colocó su trabajo y su diligencia para que el Evangelio del Reino fuera expandido por medio de Pablo, por medio del Señor Jesucristo, porque de igual manera tuvo que tener el tiempo de compartir con Jesús y de hecho fue uno de sus discípulos. Esto sucede aproximadamente entre el año 60 y el año 95 después de Cristo, donde sale la escritura ya definida del Evangelio de San Lucas y de hecho pues se nota que de acuerdo a las citas bíblicas que hay, la presencia de Lucas se observa en Roma, en Éfeso y en Corinto. En esas tres regiones específicas los discípulos hacen alusión a él. Pero lo que es importante destacar es que Lucas con su trabajo dignificó y honró a Dios y colocó su ciencia en las manos de Dios para que por medio del trabajo que se desarrollaba evangelístico, tanto del Maestro, nuestro Señor Jesús, como de Lucas, tuviese un resultado adecuado y sorprendente. Quiero permitirme leer, para dar lugar al plan de trabajo que tenemos, el Evangelio según San Lucas del versículo 1 al 5 que dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden
la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí hay un término importante que se llama excelentísimo Teófilo. La traducción de excelentísimo Teófilo tiene que ver con Teófilo significaba amigo de Dios, era la traducción literal, y seguramente se estaba refiriendo a una persona en especial que tenía por su comportamiento un apelativo importante como llamarle excelentísimo Teófilo. A eso, en cierta forma, hace alusión también el versículo, pero lo importante de destacar en estos 5 versículos, en esencia, es la capacidad de trabajo del Evangelio según San Lucas de Lucas, el apóstol, y la manera como él colocó su medicina para el servicio del Señor. Hemos denominado el pensamiento que vamos a trabajar un trabajo que honra a Dios. En Efesios 4:28 nos habla de que trabajemos haciendo con nuestras manos lo que es bueno y lo que es digno de parte de Dios. Y hay una historia muy interesante contenida como parte sustancial de lo que implica un buen trabajo, y tenemos que referirnos a una parte en Sudáfrica que se llamó Kubak Zulu. Allí en Kubak Zulu el gobierno determinó colocar un canal de riego a la orilla del río, y prácticamente en un canal de río habían cristianos zulúes que amaban a Dios profundamente y que entendían que el trabajo que honraba a Dios tenía que ser un trabajo con esmero, con capacidad, con fuerza, con dignidad. Y de acuerdo al contenido de la historia, se nota que el trabajo que ellos desarrollaban en la ribera del río era un trabajo abundante, un trabajo de muchos frutos, un trabajo que sus frutales y todo lo que ellos cosechaban era en gran manera apreciado. No acontecía lo mismo con los zulús al otro lado de la orilla del río, donde ellos eran animistas y básicamente dentro de su espíritu colectivo, lo que había en ellos era un pensamiento de que las mujeres eran las que deberían de trabajar, ellos dedicasen a bailar y a parrandear. Y claro, los resultados no se hicieron esperar, porque finalmente lo que ellos producían era mínimo esa zona del otro lado de la ribera del río donde se creó ese canal de riego, se constituyó en algo pobre, en algo triste, en algo estéril, que no producía nada, y desde luego, en comparación con los demás zulúes cristianos, era todo lo contrario, una prosperidad, un empuje nacional, un deseo de hacer las cosas bien. Entonces, en cierta forma, lo que nos trae la palabra de Dios en este tiempo, y que es la reflexión última que queremos dejar para todos ustedes, es que el trabajo que se desarrolla debe honrar a Dios. Y como nosotros, como dice la Escritura, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, desde luego lo que produzcamos tendrá que tener una calidad alta, una exquisitez en todo lo que desarrollemos, un empeño en hacer las cosas bien para Dios. Si tenemos esa actitud en nuestro corazón, tengan la plena seguridad que el Dios de la tierra, el Dios de las cosechas, el Dios de que todo lo puede, nuestro Dios eterno y Salvador, nos bendecirá con el fruto del trabajo. Entonces, en cierta forma, para cerrar y concluir este tema tan importante, el trabajo que honra a Dios es apreciado por el Señor. Y cuando lo hacemos con la diligencia que requiere, allí somos ampliamente bendecidos. Mil gracias por su atención y que pasen un buen tiempo.